Buenos días para toda la audiencia de Palabras para una vida abundante, que día a día en el presente año ha venido acercándose a este espacio de crecimiento espiritual a través del recurso que Dios ha entregado semana a semana por medio de tantos ministerios que enriquecen nuestro caminar. Dios los bendiga. Quiero invitarlos en esta mañana a que reflexionemos en torno a una actitud espiritual negativa que me ha costado trabajar en mi propia vida, pero que también percibo como muy recurrente y hasta peligrosa en el ámbito cristiano. Se trata del autosabotaje espiritual. En estos tiempos de mi vida he ido percibiendo cada día con mayor fuerza que a muchos de los creyentes cristianos, después de reconocer la necesidad de cambiar algo en nuestras propias vidas, terminamos relativizando las cosas, actitudes o posturas que se deben trabajar, posponiéndolas o dejándolas en el olvido, si se quiere vivir como vivió Jesús. Esa, que no es más que una actitud religiosa, termina arruinando muchos procesos de conversión sincera que debieron abordarse desde una auténtica espiritualidad cristiana, y en cambio han hecho que el creyente asuma posturas cómodas, de poco compromiso y acomodaticias, no dejando lugar para que el Espíritu de Dios pueda obrar. Yo he sido en muchos periodos de mi vida ese creyente. Dios me ha hablado de múltiples formas, se ha valido de muchas maneras para dirigirse a mí y hacerme ver qué debo trabajar y arrancar de mi ser. Mi postura, sin lugar a dudas, ha sido de aceptación, de reconocimiento, pero en varias ocasiones no he pasado de ahí, pues esa situación pervive. La palabra de Dios me habló en un culto. El pastor o la pastora, a través de su reflexión, me lo ratificó. Y Dios de nuevo me ha interpelado a través de la lectura de un libro y me insiste y persiste en su llamado. De múltiples formas me ha hablado y me sigue hablando. Pero yo, como el pueblo de Israel, de labios para afuera he dicho que sí, que me toca arreglar este o aquel asunto, incluso de que debo pedir o buscar ayuda, pero al final no pasa nada. Todo continúa igual. Bueno, en realidad todos sabemos por experiencia propia que no es igual, sino peor, pero nada pasa. Quiero iluminar esta situación con mi propia experiencia. En varias ocasiones he tenido que ir a buscar al pastor Jorge para que me ayude con algunas de estas situaciones, pues he terminado reconociendo que no puedo seguir viviendo o interpretando ciertas cosas de mi experiencia de la misma manera. Recientemente he iniciado una nueva terapia con él para trabajar algunas cuestiones de mi carácter. ¿Qué me ha movido a hacerlo, a pedir ayuda y a solicitar terapia? Pues justamente eso que vengo haciendo referencia. En múltiples ocasiones, como ya lo dije, gracias a las lecturas y escucha de la palabra de Dios, las prédicas, los devocionales, la oración y la meditación, terminaba reconociendo que no solo debía, sino que tenía que buscar ayuda para esta cuestión. Pero, ¿qué pasaba con el tiempo? Nada, porque no hacía algo que me condujera a tomar posturas liberadoras para mi vida. Hermano, no sé si a usted le ha pasado algo similar, pero a mí sí, y por eso lo comparto para que si aún hoy le está pasando, que se anime a tomar las decisiones de levantarse y ponerse en marcha para obedecer a Dios y arreglar esa dimensión de su vida que lleva posponiendo años y años. Recuerde que el Dios en el que usted y yo creemos es un ser supremamente bueno. En mí actuaban y aún hoy actúan unas fuerzas que me hacían pensar, creer
y decidir de manera negativa. Frente a esa voz de Dios que me está invitando a mejorar cosas en mi vida, uno actúa como un disco rayado. Se empieza a dar razones, a darse sus propias explicaciones, en suma a engañarse. Y aunque sinceramente quiere hacer un cambio radical, ya no puede porque se ha hecho mucho recorrido en las cosas mal interpretadas. Pero hay un momento en que el espíritu mueve a decir, ya no más. Sin embargo, en mí había una idea, un pensamiento, una creencia, que aunque es un pensamiento, por tanto es algo ideal, en el fondo se convierte en un obstáculo gigante que impide tomar decisiones, es decir, se convierte o uno lo convierte en una cosa tan real y muchas veces termina rindiendo la vida a eso. Cuando estaba a punto de tomar la decisión e ir a buscar ayuda, me autobloqueaba, disfrazando con argumentos racionales esos pensamientos saboteadores. Me decía cosas como estas, pero ¿por qué yo debo ir ante otro ser humano a contarle mis cosas personales o íntimas? ¿O qué irá a pensar el pastor de mí, que tan viejo y con esas ideas o pensamientos, etcétera, que yo ya debía haber superado hace mucho rato? Creo que a la mayoría de nosotros nos ha ocurrido algo similar. Hemos iniciado un nuevo proyecto que puede suponer un gran cambio y a veces en nuestra vida, pero nunca tenemos tiempo de acabarlo. En numerosas ocasiones los seres humanos nos vemos envueltos en este tipo de dinámicas. Después de orar por un tiempo, pude darme cuenta que nada de eso era real ni era cierto, que yo lo que estaba era lleno de orgullo, de arrogancia, de altivez, de prepotencia y de soberbia. Y finalmente tomé la decisión de retomar la terapia. Los psicólogos ya han hablado de estas cosas y lo llaman o hablan de autosabotaje, es decir, actos inconscientes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas, sea del tipo que sea. Estas conductas tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros mediante automanipulaciones inconscientes. El objetivo entonces del autosabotaje es mantener a la persona dentro de su zona de confort, dentro de la cual todo es fácil o al menos previsible. Es también un tipo de mecanismo de defensa inconsciente a través del cual la persona intenta evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Uno se autosabotea porque uno sabe, pero no actúa. Salir de Egipto es lo que Dios le enrostra, le recuerda y le recrimina a ese pueblo duro de cerviz, como dice Deuteronomio 9:13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de cerviz, que él decide sacar de la esclavitud, como bien lo expresa Deuteronomio 9, 6 al 7. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. El pueblo terco, obstinado, Dios les habla de muchas maneras y de muchas formas y finalmente les dice en una figura que desde la versión de la Biblia latinoamericana suena muy significativa en el profeta Jeremías 21:5.
y yo mismo pelearé contra ustedes a mano limpia y con camisa remangada, con ira y con gran indignación. Yo me arremangaré, voy a pelear en contra del que quise ayudar, dice Dios. Es decir, el pueblo, al verse perdido por su desobediencia, intenta volver a Dios para que lo libre de la catástrofe que se avecina, pero la postura de Dios es clara. Según el profeta Jeremías ya citado, en lugar de acogerlo, se arremangará la camisa para pelear en su contra. ¡Qué desgracia! Dios de múltiples formas les había hablado, pero finalmente cuando se ven perdidos, ahí sí van a pedirle ayuda y ya es demasiado tarde. Que no nos pase eso mismo a nosotros, o si no somos conscientes que hemos entrado en esos círculos de muerte, pidámosle a Dios en oración que nos ayude a tomar decisiones que nos salven. Según la sabiduría profética de Israel, la misericordia de Dios siempre ha estado con su pueblo, sosteniéndolos, aun cuando reincidían. Haciendo una aplicación de esta situación a mi propia experiencia, podría afirmar que también he sido como el pueblo terco de Israel. He sido sacado de condiciones de esclavitud, incluso en más de una ocasión, pero a veces somos testarudos. Hacemos arrepentimientos mentirosos hasta que se reconoce que tiene que sentar posturas y pedir ayuda. Confrontarse no es algo llamativo. Uno siempre quiere estar mirando la paja en el ojo ajeno, en lugar de examinar la viga en el propio, lo que impide el crecimiento. Todas esas condiciones de inmadurez espiritual y existencial es lo que no nos deja avanzar, ni ir alcanzando nuevos estadios que nos lleven a la plenitud. Se necesita el ejercicio de la relación con Dios, exponerse a su palabra para que Él vaya trabajando el carácter de uno, la prepotencia, la altivez, el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Haciendo relectura de mi vida, Dios a mí también me sacó de Egipto y estoy supremamente agradecido. La misericordia de Dios siempre está. Lo estuvo con Israel siempre. Él los denunciaba, los profetas aparecían, él hablaba y ellos reaccionaban por un momento, pero siempre reincidían, tanto que los tuvo que llevar a Egipto, los tuvo que tratar con mano dura para vivir el proceso. Entonces Dios les dice, salgan de Egipto. Yo también he tenido que salir de Egipto. Recuerdo perfectamente que en una de mis experiencias de inmadurez afectiva, Dios me tuvo que permitir que fuera esclavo en el Egipto de los afectos mal comprendidos. Y hoy entiendo que desde su pedagogía también tuve que pasar por el desierto de mi vida para permitirle a Dios actuar sobre ella. De hecho, mi llegada a la iglesia ocurre después de una de esas salidas de Egipto, porque todo el tiempo fue diciéndome, como al pueblo de múltiples maneras, salga de ahí, allí no se puede quedar porque perecerá. Y hoy doy gracias a Dios por eso. Hoy puedo compartir esta experiencia maravillosa de haberle creído a Dios y estar caminando desde esa nueva visión de vida. Gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su gracia desbordante. No se desanime. Si ha asistido a múltiples fracasos en su vida, todos tenemos que vivir el sinsabor de nuestros yerros. El Dios misericordioso que nos tiene vivos en este hoy nos está dando una nueva oportunidad. Tómelo en serio. Ya no es tiempo de dar vueltas ni de vacilaciones. Puede ser la última opción que tenemos de entrar a poseer la tierra. Los invito a orar. Padre bueno, gracias por la misericordia tuya que nos ha alcanzado
y nos tiene en pie en este presente, a pesar de nuestros autosabotajes, sino que pacientemente nos ha sostenido. Ayúdanos para no continuar en esa dinámica que solo produce destrucción y muerte. Sálvanos, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.